Pues estamos aquí con Antonio Laguna. Willy nos dijo que le hiciéramos la entrevista a alguien que nosotros consideráramos un profesional de la música, y yo considero a Antonio un profesional de la música, entonces estoy aquí con él. Hola, mucho gusto. Hola, Fede. Bueno, pues la línea que vamos a seguir es para saber el cambio de un estudiante a un profesional de la música, y vamos a empezar con la primera pregunta que yo planteé, que es: ¿cuándo descubriste que querías dedicar tu vida a la música? Yo descubrí que quería dedicarme a la música a la edad de 17 años, pero yo empecé a tocar a la edad de 4 años. De los 4 a los 6 años toqué piano en la Academia de Música de Yamaha. Después, a los 6, empecé con la guitarra en el Conservatorio Nacional de Música, y de ahí estuve de los 6 años hasta los 14 años. Pero en ese tiempo yo estudiaba más música como por hobby, como por hacer una actividad secundaria, ¿no? Nada más, nunca como algo profesional. Estudiaba porque a mi papá le gustaba, mi papá también toca la guitarra, no tocaba antes, y algunas personas de mi familia también tocan, y yo lo hacía más como por eso, ¿no? Como por tocar, porque mis primos también lo hacían y todo eso, pero jamás como jamás me vi a esa edad haciendo lo que hago ahorita, ¿no? Fue hasta los 17 años, después de que tuve como cierta crisis existencial que me duró desde los 14 a los 17, que por fin decidí dedicarme a hacer esto como de manera más seria. Porque cuando cumplí 14 años, yo estaba en el Conservatorio Nacional de Música y me salí, de repente me salí, porque a pesar de que ya estaba en la licenciatura, no me sentía yo como tan a gusto estudiando música. O sea, sí, pero no quería dedicarle más de lo que yo le dedicaba. Y justamente como estaba en la licenciatura, necesitaba yo, la escuela me requería más tiempo y yo no estaba seguro de poder darle eso a la guitarra, ¿no? Tenía yo otras prioridades también, me gustaba mucho dibujar y pintar, y tenía yo como esa duda si dedicarme a tocar o a ser artista plástico también, porque eso me ha gustado. Al final dejé el conservatorio y estuve un tiempo, después de eso hice una banda con unos amigos de rock. Empezamos tocando covers y después armamos un proyecto original que me gustaba mucho, y donde yo me sentía un poco más libre, ¿no? La música académica, el concierto, siempre me ha gustado mucho, pero en ese entonces yo sentía como que era demasiado estricto para mí y yo quería un poco más de libertad. Entonces el rock me ofreció justamente eso que yo no tenía, ¿no? Y de los 14 años hasta los 17 estuve en esa banda. Después entré a la Superior de Música, pero digamos que abandoné la guitarra clásica desde los 14 a los 17, y fue a los 17, una vez viendo un video del guitarrista australiano John Williams, que mi papá estaba viendo en la televisión, cuando tuve yo como un momento así de iluminación, y de repente supe que es lo que yo quería. Al principio me sentí mal porque había estado tocando yo rock y otras cosas, y sentía que había perdido mi tiempo haciéndolo, y me lamenté por no haberme dedicado antes. Pero siento que fue necesario que pasara eso, ¿no? Que yo viviera otro tipo de cosas y experiencias y alejarme, para de repente darme cuenta así bien de que yo quería era eso, y acercarme ya como más decidido a hacerlo. Y siento que no lo hubiera podido lograr si hubiera seguido estudiando en el conservatorio desde niño. Y bueno, fue ese momento fue el que a mí me marcó, y en el que decidí ya dedicarme de lleno a esto. Ok, y viendo eso, ¿crees que es importante o fue importante para ti, y en qué medida tu experimentación con la música, bueno, de este género alternativo, del rock, de la música popular? ¿Crees que es importante para un músico clásico convivir con esto? ¿O crees que es benéfico en algún aspecto? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que todo tipo de actividad musical nueva siempre es enriquecedora. Dentro de la escuela o fuera de la escuela, siempre hacer cosas distintas a las que estoy haciendo siempre ayuda mucho, ¿no? Proponer, el crear, ¿no? El hacer música a partir de ideas propias, crear tu propia armonía, tu propia melodía, tus propios temas, tus letras, todo eso. Entonces, aparte que tienen luego las bandas
de rock o el tocar con más personas, de darte la libertad de jugar y de improvisar, también me sirvió mucho, así como para abrir mi visión sobre lo que uno se para a hacer en el escenario, ya sea tocar guitarra clásica o guitarra eléctrica, pero sí, me sirvió muchísimo tener como una visión más amplia, ¿no? de cuál es el papel de uno. Creo que sí, ayuda bastante no tocar en una banda, sino sí hacer cosas nuevas que no están. La siguiente pregunta es, ¿cómo fue tu primer pago por un concierto, por desempeñarte profesionalmente? Mi primer pago por un concierto fue cuando fue a raíz de que gané un concurso, el concurso de guitarra en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo. Se hace un concurso ahí en septiembre, año con año. Entonces yo fui en 2009 a concursar, gané el concurso, gané el primer lugar, y como parte del premio, una parte del premio era ir a tocar al festival del año siguiente, ¿no? Ahora como concertista, ¿no? Fui a tocar y me acuerdo que me preparé mucho para ese concierto porque era mi primer concierto como ganador de un concurso y era para mí mucha responsabilidad ir a tocar ese año y pues enfrente de gente muy buena y de todos los concursantes de ese año también. Y bueno, me pagaron ese concierto y para mí ese es como mi primer pago oficial como concertista. Cuando gané el concurso también me pagaron, pero ese fue como un pago por concursante, ¿no? Por concepto de concursar y ganar un concurso. Pero no es lo mismo ganar dinero por ganar un concurso que por dar un concierto. Entonces mi primer pago como concertista yo lo considero ese. ¿Qué habilidades consideras necesarias para un músico profesional? Yo creo que un músico profesional debe tener varias, ¿no? Pero principalmente dos, que son la disciplina y el orden en las tareas que desempeña. Pero bueno, hablando de disciplina, yo considero que es la única manera de lograr como ciertos objetivos. Si uno quiere tocar más rápido o hacer cosas como más difíciles o abordar repertorio más complejo, no solo técnicamente sino como intelectualmente, la disciplina es muy importante, ¿no? Saber qué es lo que necesitas hacer para lograrlo y hacerlo, ¿no? Tener la capacidad de sentarte a hacerlo diario durante muchas horas y durante mucho tiempo, eso es bien importante. Y el orden, ¿no? El saber organizar el tiempo para desempeñar tus tareas, ¿no? Cuánto tiempo estudiar, cuánto tiempo relajarse, ¿no? Cuánto tiempo de esparcimiento, y no solo dedicarle tiempo al aspecto, digamos, técnico o intelectual del quehacer musical, sino también algo importante que yo considero es darse el tiempo para buscar oportunidades de trabajo, ¿no? Donde desenvolverse profesionalmente, ¿no? Porque hay muchas personas que tocan muy bien, pero nada más tocan en su casa, ¿no? O tocan muy poco, ¿no? Yo conozco gente que toca muy bien, pero da 1 o 2 conciertos al año nada más, y me parece que es como un talento muy desperdiciado, ¿no? Porque yo los escucho y digo, deberían de tocar más, ¿no? La gente debería escuchar esto. Y a veces es eso, que no se preocupan por buscar trabajo, ¿no? Por buscar quién los contrate y quién les pueda pagar por dar un concierto o por dar clases o lo que sea, ¿no? Entonces creo que también darse tiempo para saber venderse como músico es importante, porque al final es para lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Qué tan importante tú consideras hacer música de cámara, por lo menos alguna vez en tu vida? Y bueno, te hago esta pregunta porque tú lo llevaste a un nivel profesional, ¿no? El hacer música de ensamble, ¿no? Sí. Pues en general creo que la música de cámara es bien importante para todo tipo de músico. Uno como guitarrista a veces no lo ve porque pues la guitarra es un instrumento muy solitario. La guitarra no forma parte como de muchos ensambles que digamos como otros instrumentos donde es fundamental, ¿no? Si vemos el violín, por supuesto que puede tocar solo, pero existe mucho repertorio para cuarteto o para orquesta, ¿no? Donde el violín puede también desempeñarse perfectamente, ¿no? Uno como guitarrista a veces como no existe tanto repertorio para trabajar con más, se junta con más guitarristas que hacen música para ensambles de guitarra, o toca solo, ¿no? Que es
es lo más común, pero no todos podemos ser concertistas, solistas. Y no porque no podamos, sino, o sea, digamos, no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque también hace falta músicos que se dediquen a trabajar en ensamble, ¿no? Yo, por ejemplo, como parte de la materia de música de cámara en la superior, formé un cuarteto con mis amigos y lo llevamos un poco más allá de simplemente cumplir con la clase y la calificación. Empezamos pues, inocentemente a estudiar, y cada vez, gracias a que tenemos un maestro muy bueno, el maestro Guadalajara, nos motivó muchísimo, ¿no? a ver más allá nada más de cumplir con el plan de estudio, sino de verdad intentar hacer música de la mejor manera posible. Y entonces empezamos a ir a algunos concursos de música de cámara y a tratar de buscar conciertos. Me acuerdo que el CNA tenía un programa, no sé si siga hoy en día, que se llama Enseñarse a la Calle, Sí. que manda a los estudiantes de música de la superior a tocar a diferentes tipos de recintos. Entonces nosotros estábamos bien contentos con esa oportunidad de salir a donde fuera a tocar, ¿no? Y a tratar de compartir con las personas pues lo que hacíamos. No solamente fui con el cuarteto, también fui muchas veces yo solo, porque a mí me gusta mucho tocar, ¿no? Tocar en público, y siempre que haya oportunidad yo lo disfruto muchísimo. Pero poco a poco fuimos como buscando trabajar mejor, y nos empezó a ir bien en algunos concursos, trabajamos muchísimo, empezamos a ganar algunos premios, y nuestro cuarteto, dentro del pequeño mundo que es la música de cámara en México, se fue siendo como de un nombre, ¿no? Porque aparte no hay muchos cuartetos de guitarra a nivel profesional funcionando en México, entonces pues logramos ubicarnos en cierta posición donde la gente ya nos conocía, y gracias a eso pues pudimos obtener una beca del FONCA para grabar un disco con música de compositores americanos, y después volvimos a poder tramitar un apoyo para poder presentar el disco fuera del país, en Europa. Hicimos una gira por varios países, y para mí fue muy una experiencia muy enriquecedora, muy bonita, porque para mí era una satisfacción doble, porque en el disco grabamos una obra mía también para 4 guitarras. Entonces, aparte del gusto que me daba a mí estar fuera tocando con mi cuarteto, era también poder tocar mi música. Y pues ya, eso es lo que yo pienso en cuanto a la música de cámara. Bueno, estamos aquí con Antonio. Él es tu perro, Macario, mucho por ejemplo, bien padre y bien fuerte. Y bueno, continuando, la siguiente pregunta es: ¿cómo fue tu cambio de estudiante a un profesional de la música con todo lo que esto involucra? Bueno, en primer lugar, no siento que yo sea todavía un profesional. No sé a qué se le pueda considerar un profesional, ¿no? Supongo que la definición es como alguien que hace lo mejor posible, ¿no? Y cumple cabalmente y de la mejor manera todos sus compromisos. Teniendo en cuenta eso, por supuesto que quiero llegar a ser un profesional. Y bueno, no sé en este punto dónde me encuentro yo, si podría yo considerarme un profesional, pero trato de hacerlo. Y bueno, el cambio que he tenido yo desde que comencé hasta ahorita, como todos los cambios grandes, no son de inmediato, son graduales. Todo empezó así, como te comentaba, cuando cumplí 17 años, que empecé a dedicarme como más de lleno, ¿no? Con más motivación y más claridad de lo que yo buscaba a la hora de tocar. Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros. Mi maestro de guitarra es mi tío, que es muy bueno, un gran concertista mexicano, es Juan Carlos Laguna, y es muy buen maestro, ha sido maestro de muchas generaciones de grandes guitarristas mexicanos. Y bueno, afortunadamente él me ayudó mucho en mi proceso de formación. Y ya más adelante, cuando entré a la Superior de Música con el maestro Roberto Ruiz Guadalajara, yo creo que ellos dos son a los que más tengo que agradecerles por lo que yo he logrado. Poco o mucho es mucho gracias a ellos, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar así como más en forma, ellos dos me ayudaron muchísimo como a crecer y a mejorar, y empecé a probar suerte en concursos, ¿no? Afortunadamente hay muchos concursos en México
a nivel nacional e internacional. Entonces empecé a ir y como todo, no me fue tan bien al principio. No sabía yo muy bien a lo que me estaba enfrentando. Y me sirvió mucho, no solo por el hecho de ir a concursar y ya, sino por todo lo que se gana cuando uno va a ese tipo de eventos. En los festivales casi siempre la gente que los organiza hace el esfuerzo por traer grandes concertistas de muchas partes del mundo. Hay festivales en México muy buenos donde año con año traen a los mejores exponentes de la guitarra internacional. Entonces a mí me motivaba mucho eso, ir y ver a mis grandes ídolos, ¿no? Yo tengo muchos discos de David Russell, de John Williams, y la oportunidad, por ejemplo, de verlos en vivo y escucharlos o tomar clase con ellos y que te escuchen concursando para eso, pues hay que prepararse muy bien muchos meses antes, ¿no? Yo cuando iba a concursar en esos tiempos me enteraba de que iba a estar el festival y desde entonces me ponía a estudiar 2 o 3 meses antes, preparar el repertorio que pedían para obligatorio, ¿no? O que pedían para concursar antes. Y esa motivación que tienes desde que te decides a ir hasta que llegas es, creo que lo más importante, ¿no? La mayor ganancia que tienes, porque te fuerzas a estudiar un montón. Y creo que ese tipo de procesos que yo tuve, no tuve, sino sigo teniendo, ¿no? Pero desde que te decides hacer algo hasta que lo llevas a cabo, es cuando más ganas. Ya el resultado del concurso puede favorecerte o no, pero todo lo que haces antes es bien importante, porque te fuerza justamente a eso, ¿no? A tratar de comportarte como un profesional. Un profesional es lo que hace, ¿no? Se prepara muchísimo, no solamente para un concurso, sino siempre, ¿no? Siempre está listo para cualquier situación, ¿no? Un profesional puede tocar mañana mismo, o ahorita mismo, un concierto completo sin ningún problema, ¿no? Entonces ese tipo de cosas te van ayudando como a convertirte en lo que tú quieres, ¿no? Y poco a poco así fue, ¿no? Iba yo a muchos concursos y me empezó a ir como cada vez mejor, porque iba yo entendiendo como más motivación que tiene uno, como de saber que hay cosas mal y que puedes mejorarlas, ¿no? Entonces siempre yo veía los concursos como eso, como una oportunidad de ponerte a prueba al máximo que tú tienes en ese momento, ¿no? Después pedir comentarios, grabarte y escucharte y tratar de depurar aún más lo que tienes. Y poco a poco así han ido saliendo como oportunidades cada vez más grandes. Cuando ganas concursos, aparte de la retribución económica, hay retribuciones como concierto, ¿no? Tocar en un concierto aquí o allá como parte del festival, invitado de no sé qué, muchas oportunidades que salen como parte de un solo premio. Yo la primera vez que toqué con la orquesta fue gracias a un premio que gané en Culiacán, y también eso es como un escalón muy grande, ¿no? Para un suceso muy importante para un concertista, ¿no? Tocar, convertirte en el solista de una orquesta es mucha responsabilidad, también es muy motivante, es una experiencia muy enriquecedora, y yo no sé si lo había tenido alguna otra vez, a lo mejor sí, ¿no? Pero la manera en la que yo llegué a eso, que también era uno de mis sueños, poder tocar alguna vez con una orquesta, fue gracias a un concurso, ¿no? Fue parte del premio de un concurso. Entonces eso que tú llamas como convertirte como en un profesional, ¿no? Yo lo he logrado gracias en gran parte a los premios de distintos concursos. Y ya después no solamente a los concursos, sino a la gente que conoces en los concursos, a los contactos que haces en los concursos. Mucha gente va a ver y le gusta cómo tocas y te invitan, ¿no? Te invitan a tocar a algún otro lado, ¿no? Algún otro festival, algún concierto, un ciclo de conciertos en algún otro estado, ¿no? En alguna otra parte en algún otro país también. He tenido la oportunidad de salir fuera del país también a tocar solo. Y eso, ¿no? Y bueno, y no solo eso, sino tratar siempre de dar el máximo en ese tipo de situaciones. Bueno, siempre, ¿no? Pero sobre todo ahí, ¿no? Porque te invitan, porque confían en tu trabajo. Entonces, eso motiva mucho, ¿no? Que confíen en ti. Pues la mejor manera de quedar bien es trabajando muchísimo y dar el máximo en todo ese tipo de situaciones. Ok. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿cómo fue para ti la experiencia de la música en cuanto a la docencia? A la docencia, en cuanto a la docencia de los maestros hacia mí o yo con mis alumnos. No, tú, muchos, no sé, dicen que no se van a dedicar a dar clases, que solo
se van a dedicar a dar conciertos y así, o sea, pero muchas otras personas creen que es importante la docencia, y bueno, tú eres un gran maestro, entonces... Pues, gracias, ¿no? Trato de ayudar a mis alumnos lo más posible, pero yo tengo muchos alumnos ahora y ha sido como circunstancial, no es porque yo quiera dar clases. Me gusta mucho, pero no buscaba yo eso para mí. Aparte de dar conciertos, también me dedico a dar clases, pero no fue como que yo buscara alumnos, simplemente a algunas personas que me han escuchado tocar les ha gustado y me han pedido clases y así me he hecho como de alumnos, ¿no? Y al principio llevo dando clases así, digamos, como más o menos formalmente, como unos 5 años. Y al principio pasa lo mismo, ¿no? No me considero como un profesional dando clases, pero trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Y al principio no sabía yo nada sobre cómo dar clases. Uno a veces entiende muy bien cómo hacer las cosas aquí y todo eso, y a la hora de tratar de transmitir lo que uno quiere es muy difícil. Entonces también el oficio del maestro es muy complicado, ¿no? Porque todos los alumnos son diferentes y todos responden distinto y a todos les salen las cosas de manera distinta a veces, ¿no? A algunos les salen cosas fáciles y eso que les sale fácil a uno, a otro nunca les sale igual, ¿no? Tiene que trabajar mucho para que les salga y al revés. Entonces hay que ir aprendiendo como a identificar los problemas que tiene cada alumno, las particularidades que tiene y a cómo resolver problemas, ¿no? Yo en ese sentido, yo mismo he aprendido de mis alumnos han sido mis maestros porque yo he ido aprendiendo también a dar clase, ¿no? Ahora ya creo que puedo trabajar como un poco más de libertad, ¿no? Creo que después de dar clases estos años, ahora creo que entiendo mejor cómo abordar cada problema que se le pueda aparecer a algún alumno, ¿no? Y hablando de eso que tú dices, sobre de la gente que no quiere dar clases, es un punto de vista muy respetable, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que quieren dedicarse solamente a tocar, pero a veces es muy difícil dedicarse solamente a tocar porque, al menos en la situación en la que estamos ahora, ¿no? En este país, ¿no? Es difícil dedicarse nada más a tocar. Las personas que se dedican a tocar nada más son muy pocas. Vamos a hablar como en cuanto a guitarra, ¿no? Por ejemplo, y concertistas mexicanos. Por ejemplo, Juan Carlos Laguna toca siempre, ¿no? Toca 2 o 3 veces al mes o más, ¿no? Juan Pablo Garibay también, Martín Madrigal, y ya, ¿no? Después de eso hay gente que toca, Oman Kaminsky también toca mucho, ¿no? Y después de eso hay gente que toca no tanto, ¿no? O sea, toca un par de veces al mes o una vez cada 2 meses, y luego hay gente que toca menos y menos, ¿no? Y no es porque toquen mal, sino simplemente es que hay muchos guitarristas muy buenos y hay muy poco trabajo, ¿no? Hay muy poca gente que paga porque toques. Si tú ves los festivales de guitarra, casi siempre invitan a los mismos y ya, ¿no? Por ejemplo, en un festival de guitarra está Pablo Garibay y Oman Kaminsky, ¿no? Y hay otros guitarristas muy buenos, pero nunca los invitan, ¿no? Entonces es muy peleado ese aspecto. Entonces hay veces que, aunque quieras dedicarte a tocar nada más, tienes que dar clase de fuerza para poder diversificar ahí tus ingresos, porque con los ingresos que uno obtiene como concertista no alcanza, ¿no? Es más, hasta los más grandes que tocan muchas veces al mes también dan clases, ¿no? Yo particularmente también, afortunadamente tengo trabajo, toco seguido, pero también no me viene mal un ingreso extra, ¿no? Como maestro. Creo que a veces es como más por necesidad que por gusto de dar clases. Hay gente que también le gusta muchísimo dar clases y no tocan casi nunca, o nunca, ¿no? Porque también les gusta esa línea, ¿no? Esa línea sobre la docencia. Pero pienso que la labor del docente es una labor muy noble, porque dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo, tus energías a intentar ayudar a alguien más es un acto muy noble. Me parece muy bonito, ¿no? La gente que se dedica a eso, ¿no? A intentar ayudar a crecer a los demás. A mí me gusta mucho escuchar y analizar estudios para todo tipo de instrumentos, porque me parece que la gente que se da el tiempo de escribir un estudio es porque igual tiene como ese
ese sentimiento, tiene esa, no sé, esa necesidad de ayudar a otros también, ya no directamente, pero sí por medio de algo que ya está hecho, ¿no? Un estudio, hablando técnicamente, ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, hablando en cuanto a guitarra, hay muchas cosas técnicas que son difíciles, ¿no? Las escalas, los ligados, los arpegios. Y por ejemplo, alguien que hace un estudio de arpegios me parece una labor muy noble, ¿no? Que es intentar ayudar a resolver sus problemas con los arpegios a alguien, ¿no? Eso es muy bonito para mí, ¿no? Y bueno, es lo que yo pienso acerca como de la docencia y de ayudar a otros a crecer. Muy bien. Y acerca de otro tema, de la composición musical, bueno, yo sé que tú has compuesto mucha música y que eres un buen compositor musical y que muchos géneros musicales han hecho sinergia en ti y todos lo has explayado musicalmente hablando, ¿no? Yo creo que eso también es algo importante, ¿no? Dentro de un músico profesional, ¿no? Sí, bueno, tal vez no tengo muchas obras, pero sí, sí escribo y las que tengo me siento contento con ellas, ¿no? Y como tú dices, sí reflejan en cierta medida mis experiencias como músico, no solamente en una escuela, sino también las otras cosas que he hecho, y no solamente que he hecho, sino que me gusta escuchar también, ¿no? Me parece, no creo que sea obligatorio componer. Hay gente que simplemente no le gusta y que toca muy bien, ¿no? Me pongo a pensar en los grandes compositores del pasado, ¿no? Eran grandes intérpretes como Bach o Mozart, pero también componían, ¿no? Pero también yo sé que hay todo tipo de personas y hay personas que prefieren irse por la línea nada más de tocar. En mi caso particular, yo me dedico a tocar, y de vez en cuando siento esa necesidad, trato de componer algo, pero nunca como con una presión o un límite de tiempo. Por ejemplo, la gente que estudia composición a mí me sorprende porque tienen como ya muy desarrollado ese oficio, ¿no? Esa manera de hacer. Es como uno cuando estudia, también ellos, o sea, tienen la capacidad de sacar obras, piezas y todo eso en un tiempo relativamente corto, o si no corto, en un plazo definido, ¿no? Si alguien me encarga una pieza para estrenar el próximo mes, un buen compositor es capaz de hacerlo, ¿no? Y yo no puedo, ¿no? Yo más bien voy componiendo a mi ritmo y a como yo me lo doy a entender, y trato de hacerlo lo mejor posible, pero es algo que me gusta de lo que yo hago, que como no me dedico tan profesionalmente a componer, entonces tampoco tengo como esa presión sobre mí. Yo sentiría muy feo que me encargaran algo para cierto límite, porque entonces ya siento como que no podría inspirarme igual, ¿no? No podría trabajar igual de tranquilo. Tendría que ser siempre como esa necesidad de terminar en un plazo definido. Y bueno, nada más escribo para guitarra, no escribo para otros instrumentos. Me gustaría, pero no escribo para otros instrumentos. No me atrevo, no sé bien cómo funciona, ¿no? Un compositor supongo que debe de aprender eso, ¿no? Así, cómo funciona el lenguaje de cada instrumento, cuáles son sus capacidades. Y yo no me he dado el tiempo de conocer a fondo. Me gustaría mucho escribir, por ejemplo, para órgano, o para piano, para violín también, o en algunos ensambles, pero no me atrevo. Entonces, las cosas que tengo son para guitarra sola. Tengo muchas piezas, ¿no? Para guitarra sola, y bueno, tengo una fantasía para 4 guitarras, y ya es todo lo que he hecho, ¿no? Más adelante sí es uno de mis planes a mediano plazo, estudiar composición de manera formal, ¿no? Así, tal vez no convertirme en un gran compositor, pero sí quiero ampliar mis conocimientos de composición, porque todo lo que yo hago lo hago como intuitivamente. Trato de hacerlo lo mejor posible, pero sí quisiera en un futuro próximo dedicarme a componer más en serio. Ok. Muy bien. Bueno, y ya como para cerrar este ciclo de preguntas, ¿alguna vivencia musical que haya marcado tu vida, o algunas vivencias que sientes que hayan sido importantes para ti? Sí, varias, ¿no? La primera yo creo que fue cuando decidí ya dedicarme a tocar así en serio. Fue un video que estaba viendo mi papá de John Williams, un guitarrista australiano muy bueno. Yo ya lo había escuchado antes, pero lo olvidé por estar tocando otro tipo de cosas. De repente dejé de escuchar música de concierto. Yo escuchaba mucho rock,
Y de repente llego a mi casa y veo a mi papá viendo ese video y renació en mí como el amor por la guitarra clásica, ¿no? En ese momento me di cuenta de que yo tenía que seguir tocando. Entonces ese fue un momento muy importante, ¿no? Ver a un gran artista como él dando su máximo, ¿no? Me motivó a mí para salir adelante, ¿no? Y para dedicarme de lleno. Después, cuando vi al guitarrista brasileño Carlos Barbosa Lima en el Festival de Guitarra de Chihuahua en el 2009, yo fui a concursar ahí y él fue el encargado de la clausura del festival, dando un concierto, y el maestro ya es grande, sigue vivo, pero ya está grande. No sé qué edad tenga, pero ya es de edad avanzada. Y él es un guitarrista muy famoso desde hace mucho tiempo, ¿no? Él toca muy bien desde los años 70, 80, y ha sido un referente de la guitarrística brasileña. Y yo recuerdo haber escuchado sus discos y haber visto videos antiguos, y siempre tocando excelente. Y después, cuando lo vi ahí en Chihuahua, salió a tocar. Entonces estaba yo en el escenario, sentado, y sale él al escenario, y ya caminando muy lento, y así ya encorvado, y ya como una persona de edad avanzada, ¿no? Así, como un anciano. Y se sentó a tocar, y cuando se sentó a tocar, rejuveneció por completo, y tocó como un virtuoso de 20, ¿no? Con esa capacidad técnica, esa destreza, así, pero aparte con una madurez de una persona mayor, ¿no? Que entiende muchísimas cosas ya, y que la música ha sido como toda su vida. Para mí me marcó mucho eso, porque, o sea, ver algo así habla mucho como del compromiso que tiene alguien con lo que hace, ¿no? La disciplina que le ha dado, y que lo ha hecho llegar a tocar igual de bien que antes, ¿no? Eso me marcó muchísimo, y como muchas otras cosas me motivó a trabajar y a ser consciente del esfuerzo diario, ¿no? Me pasó con otras personas, como cuando yo vi a John Williams en Paracho, o cuando vi a Paul Galbraith, y en general cuando he visto a gente muy buena tocar ya de edad avanzada, que no ha perdido como esa calidad, ¿no? Pasa, yo creo que lo mismo con otros instrumentistas también, ¿no? Pero en mi caso, esa ha sido una motivación muy grande, ¿no? Experiencias muy fuertes que me han marcado y que me han hecho como no desistir, porque a veces es muy frustrante, ¿no? Uno estudia un montón y por más que estudias, hay veces que parece que no avanzas nada, sino al contrario, ¿no? Piensas que vas retrocediendo. Pero pase lo que pase, la cuestión está en no dejar de estudiar, y la prueba ahí está, ¿no? Así, o sea, el trabajo diario durante toda la vida te hace crecer y llegar a ese nivel, ¿no? Y bueno, otro tipo de experiencia, no es una en particular, sino han sido muchas, que en general se hacen una sola, que es la calidad humana de las personas que yo he conocido, amigos de mi edad, más jóvenes o más grandes, pero en general todos tienen en común, en primera, que son grandes guitarristas, digamos, y en segunda, que son, yo creo que es más importante aún, que son grandes personas. Hay todo tipo de gente, pero afortunadamente me he podido hacer de muy buenos amigos y muy buenos músicos que tienen una calidad humana muy muy bonita, ¿no? Son grandes personas, y no por tocar bien, y por tener como esa responsabilidad sobre ellos de ser a veces como cierto referente para más personas, no abusan de eso y no se sienten más que otros, ¿no? Tengo muchos amigos muy buenos, ¿no? Que son de los más grandes referentes de la guitarra en México, y también tienen en común eso, ¿no? Que son muy buenas personas con todos, ¿no? Con sus alumnos, con la gente que toca menos, ¿no? Con la gente que toca más, con todos. Eso es algo que parecería fácil, pero a veces es muy difícil encontrar, ¿no? En las personas. Conozco gente que empieza a irle bien, empieza a tocar bien, y ya se empieza a sentir más que los demás, ¿no? Se empieza a comparar con los demás y a portarse como súbdito de los que tocan mejor que ellos, y a portarse bien mal, como muy soberbios con los que tocan menos que ellos. Entonces, a mí ese tipo de personas no me gustan, ¿no? Y yo lo que trato de buscar siempre es como ese balance entre calidad artística y calidad humana, que siento que al final tiene que ir de la mano, ¿no? Un buen artista no puede ser alguien que haga menos a los demás, sino al contrario, ¿no? Yo he visto que los mejores artistas son los que valoran el trabajo
de hasta los más novatos, ¿no? De la gente que lleva muy poco tiempo tocando y que hace un gran esfuerzo y que Tomás no sale. Aún así yo he visto que la gente que en verdad vale la pena valora hasta ese tipo de esfuerzos, ¿no? Esas son como las cosas que a mí más me han marcado. Ok, Antonio. Y bueno, para finalizar con la entrevista, ¿algún consejo que le quieras dar a nuestros jóvenes de la Escuela Superior de Música? Pues yo creo que el consejo ya se los han dado muchas personas y ya lo saben, pero yo también se los doy, ¿no? Es estudiar mucho, ¿no? Muchísimo. No hay otra manera, yo no conozco otra manera de lograr lo que uno quiere como músico más que la disciplina. No solo en el instrumento, sino en general, ¿no? Una formación integral requiere de disciplina en todos los campos, ¿no? Es eso, ¿no? Yo se los digo por experiencia personal. Yo la única manera en la que he podido crecer, avanzar algo, ha sido siempre por medio de la disciplina y del trabajo diario, ¿no? El esfuerzo diario, siempre exigirse como el máximo. A veces uno es muy permisivo con uno mismo, ¿no? Pero debe de quitarse eso de la cabeza y de buscar mejorar siempre, ¿no? Eso es todo. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo y por permitirnos estar aquí en tu casa. No, al contrario, mucho gusto y pues gracias. Gracias.